Buenos días a todos, ¿qué tal? Nosotros somos Alice. Enjoy. En esta ocasión estamos presentando nuestro canal Estación Café, que es un espacio, explicando un poquito el nombre, estación, bueno, pues es referente a hacer un alto, una parada, para reflexionar, pensar, charlar un poco acerca de los diferentes temas que ahorita vamos a explicar. Y la palabra está un poco subdividida, y la parte de Sion pues quiere decir la tierra prometida o la tierra que se nos promete, ¿no? Este, la señal visible que tenemos para cuando estamos visualizando eh, alguna meta también que tenemos ya a la vista, o algún propósito de vida que tenemos a la vista. Entonces este tipo de charlas pues, nos acercarán un poco más a ello, y bueno, pues todo pues reflexionándolo, tomándonos una taza de café en este espacio que pues también es nuestra tierra prometida para nosotros como matrimonio. Así es. Pues buen día también a todos y gracias a los que nos eh, visualizarán en el futuro. Esta es una pausa matutina de sábado para disfrutar, como decía yo, de una taza de café y con una charla de espiritualidad urbana que para nosotros es una forma de honrar a nuestros padres. Y justamente el capítulo 1 del día de hoy se llama Papás. Muy bien. ¿Con qué vamos a comenzar? Pues vamos a empezar con qué son papá y mamá. ¿Son dioses? ¿Son medios para encarnar? ¿Qué son? ¿Desde qué concepciones los visualizamos? Bueno, parte de los apuntes iniciales que hacíamos previo al video, yo comentaba dioses porque a final de cuentas, para un bebé, si lo vemos desde este punto de vista, su creador es mamá, mi papá. Ellos son también esa fuente. Sin embargo, ellos son quienes nos crean de alguna manera, ¿no? Con el amor que se tuvieron o las circunstancias que hayan tenido, pero a final de cuentas fuimos gestados gracias a ellos, ¿no? Ellos son nuestro primer alcance de la creación, ¿no? Entonces, es por ello que los primeros ojos que tienen un niño, que está despertando a la vida, que está despertando a la conciencia, pues son sus papás, ¿no? Por eso los tienen cierta idolatría, en cierto cariño, más allá del relacionamiento, de los cuidados, del cariño que un papá le puede dar a un hijo. Uno ya tiene esa mirada, ¿no? Esa visualización, o sea, de un hijo con su madre, de una hija con su padre, ¿no? Entonces creo que por ahí va, ¿no? Esa parte de fuente que nos trajo a la vida, ¿no? De la fuente creadora. Y como medios para encarnar, pues claro, porque somos semillas. Semillas, hay un concepto por ahí que circula en diferentes redes sociales, ¿no? Como semilla estelar, porque pues somos parte del cosmos, de este vasto universo y tan infinito que es, y somos una semilla, y para que la vida germine pues necesitamos unas células sexual masculina y una femenina. Entonces en la unión de ellas es que germina esta semilla de la nueva vida. Sin una y sin la otra pues no se puede. Entonces, ¿son los medios para encarnar? Sí. Y papá pareciera ser que mucho de la cultura se piensa no solo en nuestra querida América, sino yo creo que en muchas partes del mundo también, donde se cree que el papá pues no solamente pone la semilla y ya, no hace nada, ¿no? Sin embargo, hay otra perspectiva que en las últimas décadas ha circulado, donde sí, mamá en el útero, que es este horno viviente, gesta, teje el cuerpo, y papá, aunque no lo lleva en su cuerpo, sí lo lleva en su mente y en su corazón, porque algo que yo hace mucho tiempo le explicaba a uno de sus hermanos es de que sí, ciertamente no vuelves a dormir igual, y no desde que nace, como mucha gente cree, sino desde que sabes que hay alguien que nació o va a nacer de ti, se está creando a Mm. partir de ti. No sé si quieras compartir eso. Sí, bueno, te cambia la vida. Bueno, ahorita lo estamos comentando porque
desde la perspectiva de hijos, aprovechando hacer un paréntesis, pues los papás de Alicia ya trascendieron de esta vida, y en mi caso mi papá también recientemente, hace un año aproximadamente, también trascendió, ¿no? de este plano. Entonces, pero también tenemos ya la perspectiva de ser padres, ¿no? Entonces, sí, o sea, desde que estábamos esperando a nuestra primera hija, uno como papá, desde nuestro silencio, desde nuestro pensamiento, como lo hayamos desarrollado, como hayamos sido educados, pero uno como próximo a ser padre también, o sea, te cambia la vida, ya no tienes otras preocupaciones de otro tipo, ¿no? Tienes que proveer amor, no debe de faltar nada, eh, no debe faltar nada en la casa, lo más esencial, ¿no? Y sobre todo que ya tus pasos, o sea, marcan la diferencia, ¿no? En cómo van a crecer tus hijos. Entonces, a eso nos referíamos. Así es, y es un trabajo complementario. Ha venido sucediendo un cambio muy importante en estos últimos años, sobre todo a partir de la pandemia que acabamos de pasar, de vivir, y que yo comentaba que era un hecho histórico que todas las generaciones, la edad que tú tengas, pasamos a la historia, escribimos una nueva ruta de la historia, a diferencia de otras pandemias. Los retos están ahí, sí, a la orden del día. El caos no se acaba y ni se acabará. Sin embargo, venimos a experimentar, venimos a hacer también estas paradas para detenernos, reflexionar qué estamos haciendo en nuestro día a día, cómo lo estamos haciendo, realmente vamos hacia donde queremos, qué tenemos para hacer ello, o sea, qué herramientas, qué medios, qué recursos, qué relaciones, todo lo que sea. Y para ello hemos necesitado precisamente estos medios para encarnar este cuerpo, para tener este cuerpo lo podemos ver como un avatar, como en los videojuegos lo llaman, lo podemos ver como una nave, porque nosotros somos los que lo tripulamos, nuestro espíritu, ¿sí? Y a veces también nos queremos bajar, ¿no? Y este es un tema de hoy en día muy recurrente, la ansiedad y la depresión son dos de los grandes motivos por los cuales queremos bajarnos de esta nave. Entonces, y mucha gente así lo hace y es respetable porque pues son temas muy específicos. Sin embargo, en estas etapas que nosotros vamos viviendo, tanto como en nuestro rol de hijos y luego ya de cuando elegimos ser papás, pues también estas etapas nos van enseñando ciertas herramientas para la vida que no siempre entendemos, sino hasta que tenemos 40 años, le vamos agarrando la onda y luego viene cuando ya despertamos, cuando ya abrimos los ojos y empezamos a agarrarle la onda, ¡pum! Viene algún suceso caótico y esa fue una de las experiencias, por ejemplo, de mi mamá y es de donde surge esto. Algo que compartimos es... el año pasado, en marzo específicamente, su papá y mi mamá fallecieron por una semana de diferencia, si no es que menos, ¿sí? O sea, estábamos nosotros empezando este proceso del novenario y, o sea, era como cuatro días, ¿verdad? Y su papá fallece. Entonces, o sea, imagínense un duelo donde incluso yo desde mi parte femenina pues viviendo este duelo de mi mamá y Jorge viviendo el duelo desde su parte masculina, su papá. Entonces o sea, fue algo impresionante. De hecho mi mamá, en la experiencia de lo que ella vivió, mi mamá muere de cáncer de vías biliares, es un cáncer muy silencioso, y entonces mi mamá empezaba desde el 2000 para acá, que quedó desahuciada por lo de la pandemia, ya no se pudo hacer más. Mi mamá empieza un proceso donde trata de curar su cuerpo, sin embargo no logra curarlo, pero porque su cuerpo estaba muy desgastado, entre otros padecimientos que ya había tenido a lo largo de su vida. Y sin embargo, al final, en el último año y medio, mi mamá sanó muchísimas cosas
Y eso es algo que cuando la gente nos veía, incluso en el caso también de Jorge, cuando nos veían no se notaba que estábamos de luto o en este proceso de duelo, porque lo vivimos de cierta manera y esa es una de las cosas que no nos enseñan. No nos enseñan o no nos hablan de la muerte, no nos preparan y es una idea un poquito... Ni se nos prepara para cómo vivirlo, ¿verdad? Ajá, No tampoco. no nos preparan para eso, No se nos habla de eso. ni cómo sanarlo después. Y O es, sea, y ese es un tema, digo que no estamos responsabilizando a nuestros papás, ¿verdad? Pues, así es, o sea, nadie te enseña a estar sin él. Entonces, bueno, parte de las etapas, lo importante es vivirlas adecuadamente, ¿no? O sea, en el tiempo más correcto posible, ¿no? Seas padre o seas hijo, tienes que aprender a concientizar en qué etapa estás, ¿sí? Si eres un papá adulto, si eres un papá joven, si eres un papá que ya tiene que ser consentidor, si tienes que ser un papá, guía, si tienes que ser un papá, con mano de hierro, por decirlo de alguna manera, o sea, es que estás en un proceso de formación de tus hijos, ¿no? Yo a veces lo comento, o sea, yo con mis hijos no soy su amigo, ¿verdad? Pero a lo mejor el tiempo, su madurez va a ir cambiando, ¿no? Va a haber un punto donde sí podamos, relajarnos un poco y estar en esa sintonía, ¿no? De ser un poquito más, compañeros de la vida, donde ellos sean más grandes, ¿no? Porque todavía estamos en el proceso formativo, donde se ocupan otras cosas, ¿no? Y para bien de ellos, o sea, no tener un egoísmo de solamente pensar en nosotros y qué vamos a hacer cuando ya no estén, si no los disfrutamos, si los disfrutamos, o sea, tienes que disfrutar cada una de las etapas, ¿no? La infancia, la adolescencia, la juventud de ellos. Porque no se presentan dos veces en la vida. O sea, no puedes llegar a los 60 años a ser un papá y querer regresar, ¿verdad? No puedes, como en los juegos, ¿verdad? Game over y juegas otra vez. Aquí no se puede, ¿no? Por eso mucha gente es más, incluso papás que fueron muy duros, que fueron muy secos en ese sentido, son excelentes abuelos. Bueno, excelentes en el sentido de que pues son más consentidores, más apapachadores, dan más amor que ni a los propios hijos les dieron, ¿verdad? Pero es porque hay este desfase de etapas, ¿no? y de alguna manera los nietos representamos como pues un clon, ¿no? Entre comillas, de sus hijos, ¿no? O sea, y pues por los parecidos y demás. Y entonces es cuando se quiere rescatar esos tiempos. Entonces aquí hay una diferencia que justamente caemos en ese error cuando después de una historia de vida en una familia se quiere corregir. Y entonces es como querer regresar al tiempo y evitar que pase lo que ya pasó. Entonces es algo que yo he aprendido mucho con Joey es que ya pasó, o sea, es acéptalo, así fue. Y por ejemplo, en mí ha sido algo que mentalmente yo he trabajado mucho con eso, porque ese era mi atorón, ¿no? Sí, y no está mal, pero que te interrumpa, no está mal estar trabajando en tu pasado, ¿verdad? Pero ¿qué haces ahora? O sea, si vas para atrás es para solucionar o rectificar algo en el presente, porque también tienes que vivir tu presente como estén tus circunstancias, y esto no me refiero a que, no, pues así, ¿no? Y de una forma que mediocre no busques cambiar tu realidad, al contrario, es aceptar tu realidad para buscar cambiarla, ¿no? Si lo que estás haciendo no te lleva a los propósitos o a ese destino que tu ser este, busca o quiere, ¿no? Si es que ya hiciste ese paso de establecer qué quieres en tu vida, cómo quieres vivir tu vida, qué objetivos, qué formas son las que tú quieres conducir esta nave que dijo Alice.
Y una palabra clave para todo esto, que sería la polaridad querer corregir, es rectificar. Entonces, la diferencia radica en que, por ejemplo, como un ejemplo muy urbano, es cuando estábamos en la primaria y nos ponían una serie de problemas de restas, por ejemplo, o de divisiones, que es de las que más se le complicaba a los niños. Y entonces, en la división, que lleva todo un procedimiento, tú lo llevabas con la maestra y la maestra te decía, está equivocado, chécale. Entonces tú tenías que ir a checarle y empezar otra vez a verificar para poder rectificar. Bueno, en un problema de matemáticas se puede corregir, ¿verdad? Lo borras. Y sin embargo, en esta analogía, por ejemplo, cuando borras un número que pusiste equivocado, como quiera ahí se queda la huellita de que estuvo un número antes, ¿no? Entonces aquí la rectificación, como dice yo, es vas al pasado a mirar, pero como observador nada más, no ir a vivirlo nuevamente, porque mucha gente por eso tiene miedo de hablar de su pasado, de hablar de todas estas etapas caóticas. ¿Por qué? Porque es volver a abrir la herida y como recién, hecha. Sin embargo, rectificar significa ir a mirar dónde te desenfocaste, dónde hubo esa falla que tanto te agobió y tanto te golpeó por muchos años mentalmente, emocionalmente, incluso físicamente. Y hablaremos después de eso. Sin embargo, es ver de que, ok, se me está presentando algo similar, bueno, ¿qué puedo hacer distinto de lo que no hice aquella vez? Pero se rectifica en el presente, no en el pasado, ¿verdad? Y sobre todo, y es un error muy, muy común que comete la gente cuando tiene este tipo de retrospectivas, ya sea en una terapia psicológica, ya sea en las diferentes herramientas holísticas que existen, ¿no? Y no es desacreditar a ninguna, simplemente que a veces la persona no está preparada, ¿no? Va al pasado y ¿qué hace? Culpa, ¿no? Culpa a sus papás, culpa a su educación, culpa incluso el lugar en el que nació, culpa, en vez de encontrar respuestas, está buscando culpables, ¿no? Entonces mucha gente no tiene ese tipo de preparación, en base a un desarrollo humano, en base a un coaching urbano adecuado, que te ayude a mirar con mucha objetividad y con mucha fortaleza mental y psicológica y espiritual para ir a ver este tipo de cosas, ¿no? Porque si no sucede eso, ¿no? O sea, vas y culpas queriendo desborrar cosas, y no, es para también aprender. Entonces hay que tener una preparación, en cuanto al coraje, al no tener miedo, a mirar este tipo de cosas, y sobre todo con una inteligencia emocional, con un equilibrio espiritual adecuado, pues tú trasciendes estas cosas, aprendes y las utilizas, ¿no? Para un bien mayor en el presente y en el futuro, ¿no? Así es, y ahí es donde vamos teniendo más claridad, se despeja el camino para poder entender nuestra misión suprema. ¿Para qué vinimos aquí? O sea, ¿y qué queremos? Ese es el siguiente punto que vamos a tocar, la misión suprema de papás. Como papás, ¿no? Pues primero somos creadores, dadores de vida, porque sin ambos no se puede, ¿no? El proceso no se puede, o al menos científica y tecnológicamente, pues todavía no hemos alcanzado ese punto, ¿verdad? Sin embargo, aparte de esto, ¿no? Es traerlos aquí para sus propios propósitos de estos espíritus encarnados, ¿no? Que se van a encarnar. Y es ayudarlos en estas formaciones, ¿no? En esta formación de vivir, de resolver, de trascender, una de las cosas se trata de que no llegues como te fuiste. Y posiblemente ya hay mucha gente que dice, ¿no? Es que no nos vamos a llevar nada cuando nos muramos, y que las banalidades, materialmente hablando, no. Sin embargo, pues hoy en día, con tanto avance en ciencia y tecnología, tanto proyectos que han demostrado, ¿no? Que pues la materia tiene energía, está viva, y entonces los egipcios dirían, ¿verdad? Habla por ti, cielo, porque incluso hasta mi cripta pues no es una simple tumba. Vamos a otra ciudad de aquí de nuestro estado, donde somos, y tú llegas a ese cementerio, ¿no? Que está más al norte de donde vivimos, y llegas y ves mini casitas,
¿sí? Y entonces es como, o sea, la tumba que nosotros conocíamos, ¿sí? Ya no es una casa, o sea, parece un fraccionamiento de mini casitas, ¿no? Y pues es su segunda casa. Entonces el concepto incluso de este descanso eterno del cuerpo, pues está cambiando. Entonces, algo que nosotros hemos experimentado en mucho es esto, y esto es parte de romper creencias, lealtades e incluso sistémicas de nuestros sistemas familiares, es, sí, o sea, llegamos a lo mejor sin nada aparentemente, hemos ido recordando, activando de lo que ya sabemos, y al final cuando nos vamos, sí, materialmente no nos vamos con nada, pero nos llevamos toda esta, digamos, esencia, como lo queramos ver, pero esta energía de esta conciencia, ¿sí? De que yo sé ahora lo que no sabía antes. Y entonces, por ejemplo, a mucha gente le da miedo fracasar, equivocarse, le da miedo estar en quiebra, porque es como, es que tengo que empezar desde cero. Y esa es una creencia también muy limitante que nos impide entender nuestra misión en esta vida, que para qué estamos aquí. Porque cuando cambiamos el chip de decir empiezo de nuevo, es porque ya sé que sí funciona y que no funciona si yo soy observador, si yo tengo inteligencia emocional, si yo tengo herramientas para autocontenerme cuando estoy en un punto de quiebre donde me empiezo a desbalancear de mi eje, o principio de realidad es esto, es el equilibrio, ¿no? Porque no somos ni todos buenos ni todos malos, o sea, tenemos luz y tenemos oscuridad. Entonces estamos en ese punto donde se unen. Entonces cuando viene el caos, ¿no? Entonces empezamos a desbalancearnos, ¿no? A salirnos de ese punto, de ese eje. Y entonces cuando somos observadores, cuando somos flexibles, cuando entendemos y conocemos nuestra vulnerabilidad, deja de darnos miedo. Y aun cuando te da miedo, hay cosas que si tú te apalancas en tus habilidades, en tus virtudes, en lo que ya sabes que te funciona, empiezas de nuevo. Y una analogía que yo utilizo mucho es la de los videojuegos, justamente. Mario Bros, por ejemplo. O sea, empezabas en el nivel 1 y entonces empezabas, avanzabas y sabes, te topabas con una tortuguita y te matabas. Y si no aprendías, Y ¿qué si pasa? Pues no pasas, ¿verdad? hasta que y empezabas otra vez, pero tu mente iba registrando que a cierto punto del camino de ese nivel había una tortuga. Ya la brincabas, ya la quitabas y avanzabas. Te encontrabas con una planta carnívora, ¿no? Pero ya ibas registrando y entonces ya ibas poniendo atención. La vida en esta analogía es más o menos así. Por eso, cuando en una ocasión, en un taller que daba a unas mujeres, en eso comentaba, ¿verdad? Hay gente que ya sabe cómo hacerlo, solo que el miedo te paraliza y todas estas definiciones que tú tenías de lo que es el fracaso o equivocarte hace que se te olvide todo eso. Entonces, eso es una de las grandes cosas que te desconectan de entender, de conocer y de conectar con tu misión de vida, ¿verdad? Así es. Y pues básicamente, digo, para cerrar el punto de cuál es la misión, yo opino que no solamente es la trascendencia, o sea, porque a veces el querer hacer como un estuche de cosas que, bueno, ¿qué me llevo, no? Cuando trasciendes, pero también es que dejo, ¿no? Entonces, esa misión como padres es qué dejo, ¿no? ¿Qué le dejo a mi descendencia, ¿no? Cambio de paradigmas, cambio eh, romper con lealtades ancestrales que te tienen amarrado en este tipo de cosas, ¿no? Tantas creencias limitantes que bien o mal a través se comparten mediante Incluso genética. padres, hijos, incluso en la genética, la memoria genética, o sea, mucha información se queda en nuestro ADN, ¿no? En formas de cómo reaccionamos, en formas de cómo nos comportamos. Toda esta memoria se nos va quedando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que mejor que puedes hacer? Cambiar tus propios paradigmas, cambiar tus propias limitaciones que te fueron dejadas y esa pues las vas dejando para tu descendencia, ¿verdad? Sin responsabilizar ni a unos ni a otros, ni a padres ni a hijos, o sea,
lo que hicieron nuestros padres por nosotros, que es el siguiente tema, pero ahorita lo vamos a tocar, se agradece, ¿no? Y se quiere con todo el corazón lo que papá, mamá nos dejan, incluso pues nuestros ancestros, más allá de ellos. Y lo que tú les dejas a tus hijos tampoco es algo obligado, ¿verdad? Oye, porque yo ya cambié esto, pues tú ya no. Sino, aquí está, ¿no? O sea, ya cambiamos estas partes, ustedes decidan, ¿no? Cómo quieren vivir su vida, cómo quieren, pero de una forma responsable, ser felices responsablemente. Esas son las dos partes de esta misión suprema. Así es. Y el siguiente... ¿Cómo vivir con y sin ellos? Este es un gran tema y dilema para muchas familias, para muchos hijos, porque depende del modo como hayan llegado a este mundo. Sabemos que cada historia de las familias es distinta, las relaciones de pareja fueron muy distintas, están siendo muy distintas cada vez, y hay una gran falta de conciencia de lo que ello significa de dar vida. Y muchas veces se tiene el trauma, ¿no? De que mi papá no me reconoció, mi papá no me quiso, y se fue, ¿no? Nunca estuvo presente en tu vida. O la otra, está en tu vida, vive contigo, es el papá, la familia y todo, pero pues es una persona que su educación no le permite que te quieran como tú y como tú quieres que te quieran, ¿no? Te quieren a su manera, como les enseñaron, como se les permitió, como su cerebro lo fue procesando y programando, y entonces ahí empiezan todos estos conflictos, ¿no? Y entonces al final de cuentas vives toda una vida llena de resentimientos, llena de heridas que tú crees que ya se sanaron. El tiempo por sí solo no va a curar nada. Se necesita trabajarlo, se necesita mirarlo de frente, el toro por los cuernos, porque si no se va a dar la vuelta y te va a llegar por atrás. Y es muy difícil, o sea, por eso hablaba ahorita acerca de tener un coaching de desarrollo humano, o psicológico, ¿no? O sea, en lo que quieras creer, ¿verdad? Pero, porque es complicado, o sea, en el ejemplo que decía Alex, o sea, ni siquiera supiste vivir con, mucho menos sin ellos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque en su momento, si a lo mejor no te sentías querido, si a lo mejor no te sentías, un hijo deseado, no te sentías, no te sentías amado por ellos, y vivías cierto tipo de traumas y reaccionas de cierta manera, ¿verdad? Nunca de la correcta. O sea, entonces no sabes vivir con ellos. Imagínate cuando ya no están, o sea, ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que sanar todas esas heridas, hacer mucho análisis y no estás preparado. O sea, es un tema muy complicado, pero pues sí, o sea, se necesita coraje, ¿no? Se necesita esa valentía del corazón para hacerlo, ¿no? Y pues no tener miedo. Y para, sobre todo, mirar más allá de lo que tú viviste y viste y tradujiste en un primer plano. ¿Por qué? Porque vuelvo a insistir, en las historias de la familia están las respuestas, y hay una frase bien célebre entre la historia o los historiadores que dicen, ¿no? El que no conoce su historia tiende a repetirla. Entonces, si tú no te explicas por qué tu papá o por qué tu mamá sonó de tal o cual manera, te educaron de tal o cual manera, y tú no te pones a mirar, ¿Qué vas a hacer? te pones a mirar atrás, y el día que lo haces te das cuenta que no le alcanzaba, porque eso es lo que ellos le enseñaron, es lo que ellos normalizaron que era lo correcto. Les gustara o no les gustara, pero su psique así lo programó, y entonces es lo que te dio. Entonces tenemos hijos y luego vienen los hijos y los educamos exactamente. ¿Por qué? Tú juras y perjuras cuando eres adolescente, que estás en esta ruptura de todo lo que te habían dicho y frente a lo que quieres ser, ¿no? O sea, por eso es la adolescencia, se adolece de estos cambios. Y entonces ahí tú juras y perjuras que no vas a ser como tu papá o tu mamá. ¿Y qué crees? Que cuando tienes hijos, como no hayas para dónde, haces lo que ya sabes. Bueno, inconscientemente es sabes. inconsciente. Que esa programación ya está ahí. Entonces volteas atrás y dices, ¿qué hacía mi papá cuando estas situaciones? Pues actúas así igual. Y entonces
Luego cuando papá y mamá trascienden, si no, como decía yo, si no pudiste vivir con ellos de la forma que fueron, o como fue la historia, sin ellos luego viene la culpa, viene el resentimiento más intenso, vienen los remordimientos. ¿Por qué nunca le pregunté? ¿Por qué nunca me atreví a decirle esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Y es una respuesta que es incorrecta. No es el por qué, sino es ¿para qué? Ujú. ¿Para qué me estaba limitando? ¿Qué había allí que mi miedo a volver a ser herida Ujú. no me permitió? Sí, y otra vez eso es un punto de vista, no quiero decir egoísta, pero sí, oye, miro hacia mí, ¿verdad? ¿No? O sea, volteo a ver esto. Pero cuando ya tienes un cierto nivel de madurez y ya has estado observando, este, llega esa parte de iluminación y donde concuerda con tu madurez y en vez de estar, yo lo digo también muchas veces, mucha gente dice, no, es que para sanar necesito, o incluso terapeutas te dicen, no, es que necesitas perdonar a tus papás, ¿no? Pero llega un momento de madurez espiritual, este, donde te das cuenta de que tú tienes que pedirle perdón a ellos, ¿no? En todo caso. En todo caso, porque sí, digo, habrá sus excepciones, pero la mayoría de los padres pues hacen lo que pueden con lo que tienen, con lo que sabían. Este, Sabemos que hay casos, ¿no? Donde directamente hay papás que pues, no se hacen responsables, no toman no toman ese rol adecuadamente por decisión, ¿verdad? Pero digo, la mayoría de los casos es así, ¿no? Entonces, esas heridas, esos traumas que pudieron haber quedado, sí, los vas sanando, pero primero también tú debes de pedir ese perdón a ellos, o por lo menos hablarlo, ¿no? Decir, oye, ¿sabes qué, papá, mamá? Perdóname por haberte juzgado, perdóname por haberte exigido algo que en tus posibilidades no cabía, perdóname por la forma en que te traté. Muchas veces como hijos somos infinidad de veces Muy mal duros, educados, injustos. injustos, desagradecidos, crueles con palabras que decimos, ¿tú crees que no sienten? O sea, claro, o sea, cuando Y lo decimos porque ya estamos del otro estamos del lado, otro somos lado, papás entonces de también. repente, ajá, o sea, comentarios donde tú esperas otro tipo de respuestas, van directo al corazón, ¿verdad? Entonces, es complicado, pero no imposible, hay que tener corazón, hay que Así tener es. coraje. Eso tampoco, y menos hoy en día, no es imposible. Muchas personas en sesiones, ¿no? Dicen, no, pero es que, ¿cómo quieres que yo lo perdone si me trató así, me hizo esto? No hablemos de cuando hay abusos de muchos tipos, ¿no? Donde, ¿cómo es posible que un papá pueda dañar a una hija o a un hijo de tal o cual manera, ¿no? Claro, es antinatura, pudiéramos decir. Pero también en los sistemas familiares hay muchas situaciones pasadas, en generaciones pasadas, atrás, donde hubo alguien así y entonces se convierten en estas carpetas de expedientes pendientes para ver quién rompe con esa ruedita, ¿no? Para Ujú. decir, a ver, ya no, o sea, yo no soy responsable de lo que mi ancestro aquel o ancestra aquella hizo. O sea, y no es que te deslindes de decir yo no soy de ese sistema, porque mucha gente así se quita el apellido. He tenido yo alumnitos que en la lista vienen con un apellido paterno y materno y ellos ponen solo el materno, ¿no? Se quitan el paterno porque están enojados, vivan o no vivan con ellos. Y yo, a ver, chico, o sea, pero espérate, legalmente tú tienes sus apellidos y este es el que vale. O sea, tu historia de vida es punto y aparte con la parte de los papeles legalmente, ¿no? Sí, o sea, y no lo hagas desde fuera, ¿verdad? O sea, solamente con eso no basta, o sea, No. el cambio es aquí. Viene de adentro, o sea, de resignificar, o sea, ¿y qué hacer? Porque vivimos hoy en día observando también cuerpos de personas de 40, 50 años que los habita todavía la mente de su niño interior o de su adolescente o de su joven de 20 años. Y entonces cuando no corresponde el cuerpo que tienes con la mentalidad, no por nada salió el término de chavorruco, ¿no? O chavarruca. ¿Por qué? Porque esta evolución social ha vivido o ha venido cambiando y es esta resistencia, porque antes
Era, tienes que, bueno, naces, creces, te educan en casa, perdón, de acuerdo al rol que del género que tuviste, y entonces, si eras hombre, pues tenías que irte a trabajar para ser un proveedor de familia y sostener una familia. Esa era la regla principal. Si eras mujer, era aprender las labores domésticas, tener hijos, saberlos criar, y ya, Y aguantar. y aguantar, ¿no? Pero ya no había nada más y hasta que te convirtieras en abuela para entonces ahora, pues, Ser matriarca. ser matriarca y a lo mejor hasta criarlos Sí, porque también. los papás morían antes, ¿no? Porque esa era la Entonces, regla natural y ya entonces, nos dimos cuenta que no. abuelo, pues, generalmente moría antes. Primero, eran los primeros que Ujú. morían, los más viejos. ¿Y qué crees? La vida nos ha ido demostrando que no es cierto, Ujú. que se puede morir en cualquier punto de nuestra vida, incluso nacer, o sea, salir a la luz, y al minuto 3 4 o 5 Cierto. se desconecta. Entonces ya no, ya dejó de ser un concepto antinatural. Era antinatural o era antinatura, también como se dice, pero porque esa era la tradición, porque esa era la lógica de la cadenita, ¿no? Sin embargo, la vida nos ha demostrado, conforme ha ido evolucionando la sociedad y todo lo que la sostiene, Ujú. que no es así. Entonces, estos cambios son los que más nos cuesta trabajo como desenraizarlos de nuestra psique para saber cómo vivir con ellos o sin ellos, dependiendo cuál sea la situación. Entonces, por eso les comentaba, mucha gente no entendía y no nos creía que estuviéramos en duelo ambos. Fue algo muy sincrónico, la verdad. Fue algo muy, muy triste y no quiere decir que no nos duela la partida de nuestros padres, pero lo estamos viviendo de diferente forma y es algo que no nos enseñó el No, sistema y no familiar. hemos terminado, o sea, seguimos resolviendo ahí así Claro. cosas de repente que nos damos cuenta, ¿no? Y nos permitimos sentirnos tristes y el día que queremos llorar, lloramos y el día que queremos sacar algo, lo sacamos, Pero sin quedarse ahí, ¿verdad? O no nos sea, bugueamos, ¿sí? O sea, y avanzamos, continúa. comprendemos qué es lo que estamos tratando ahí de mirar o nuestra psique nos está mandando el inconsciente de, hey, a ver, esto me Ujú, tiene atorado y el cuerpo lo manifiesta ujú. también, Y ¿no? por eso el último punto es, bueno, tus papás que te dejaron. ¿Qué me dejaron? Híjole, hoy en día lo principal que valoro mucho y estoy haciendo esa reconexión más profunda todavía es, me dejaron esto, me dejaron un cuerpo lleno de muchísimas herramientas que yo no entendía, que era lo que yo rechazaba, el regalo. Para mí eso es lo que me dejaron. Y con ello es como, es mi avatar y con como un software, ¿no? Con un montonal de Ujú, habilidades, con un montonal de valores, con un amor que no había yo entendido, que hoy entiendo, que hoy transformé, lo potencialicé y lo expreso, a lo mejor como ellos hubieran querido, pero pues estas limitaciones no me bajaron y ahora lo hago con mis hijos, ¿no? Lo hago con mi pareja, lo hago con mis hermanos, con todo la gente que está en mi realidad. ujú. Entonces, para mí es eso lo que me deja. No sé, para que te dejo. Mm, Tu papá y bueno, y tu mamá que también todavía vive, ¿no? sí, así en resumen, digo, es que no soy muy chorero ni nada. Yo sí. Mi papá el estoicismo, ¿no? O sea, mi papá era una persona muy valiente, que tenía mucha fuerza, no solamente física, sino espiritual, ¿no? Entonces, pues lo que yo he rescatado de él y lo que me ha dejado y se lo agradezco mucho es esa parte, ¿no? Ser resistente ante la adversidad, ser valiente ante los problemas, eh, ¿no? Ser resuelto cuando quieres hacer algo, no lo digo, lo hago, ¿no? Entonces, esa parte, este, viene de papá y de mamá, pues es la lucha, ¿no? El ser constante, el ser, no luchón, ¿verdad? Pero sí luchador, o sea, alguien que se pone las pilas y trabaja y no se queja y le da para adelante y, y este conjunto de valores, ¿no? Que mi mamá en este caso,
me ha dejado, ¿no? Para ser una buena persona, para ser responsable, para dar amor, ¿no? Porque en definitiva mi mamá es así. Y bueno, pues lo cual agradezco y agradezco los papás que me tocaron, ¿verdad? Entonces, amen a sus padres. O sea, ser buen hijo es ama a tus papás, ¿no? Lo demás, las situaciones, pues sabrás, si te preparas un poco, sabrás cómo ir manejándolas, ¿verdad? Pero sobre todo, ámalos, ¿verdad? Y algo muy importante también dentro de todo esto, o rescatable en todo esto, y que es que nos atrevemos a hacer esto como una honra a nuestros padres, es esta cuestión, ¿no? De no esperarnos hasta que tengamos 50, 60 años para entender el juego entre comillas me refiero a dinámica, para entonces entenderlo, ¿no? Empezamos agradecemos esto, ¿no? Que empezamos a temprana edad a elegirnos y no esperarnos hasta que estuviera el nido vacío para entonces ahora sí mirarnos, para entonces ahora sí empezarnos otra vez a retomar nuestra relación de pareja, ¿no? O sea, retomamos nuestra relación de pareja y también nuestra relación como papás, ¿no? Y sí, esto no quiere decir que ha sido fácil, no, de ninguna manera. No, porque sí, o sea, no puedes llegar a los 60, 70 años y decir, a ver, ¿por qué no hice esto? A ver, otra vez. O sea, como un juego, ¿verdad? No. ¿No? Como la canción de John Lennon, ¿verdad? Póstuma. Bueno, no póstuma, la digo, Just Like Starting Over, ¿verdad? Como si volviéramos a empezar y pues no se puede. Entonces, por eso primero es despertar, o sea, ser consciente de la etapa en la que estás viviendo y de ahí disfrutarlo. Así es. Y hacer estos cambios. Y esto es algo que estos tiempos nos están empujando, pero hay gente que quiere ir contra la corriente, ¿no? Y algo que yo siempre dice, ¿no? O sea, fluye como va la corriente. Claro, tampoco dejes que te arrastre así como hoja, ¿no? Y al viento, no, o sea, pero fluye sin ir en esa resistencia y esto te permite observar, ¿no? Entonces, eso es una fórmula, por así decirlo, que funciona. Y en estos tiempos sí, es algo que se invita mucho a eso. Porque la espiritualidad, o sea, ni tiene que ver con la religión, ni tampoco tiene que ver con estar todo el tiempo en un modo zen, ¿verdad? Es despertar, o sea, despertar que hay algo más, ¿no? Que las cosas materiales, que el mundo material en el que vivimos, o sea, es impresionante la cantidad de distractores de la conciencia que existen ahora en día, pero no por eso estás peleado con eso, ¿verdad? Simplemente tú estás despierto a que hay algo más, ¿no? Más allá de nuestro cuerpo físico, ¿no? Estamos conectados con el universo, con el cosmos, con lo que quiera creer cada quien. Sí, esa es la parte espiritual, ¿no? Despertar a esta conciencia superior que nos permite vernos y ver la creación. Así es, por eso este espacio es esta pausa, esta tierra prometida, la que tú quieras ver, la que tú quieras conectar, pero es hacer esta pausa para mirar y para reflexionar. ¿Dónde estoy parado en este momento? ¿Hacia dónde voy? ¿Voy a donde quiero ir? ¿Y si llego sin mí? Y ese es ¿Para qué llego? Ajá, ese es otro tema que vamos a ver más adelante. Bueno, pero de esto se trata estas charlas. Esperemos que los gusten y aprendan un poco. También es la idea compartir. Y bueno, pues nos vemos la próxima. Hasta luego, gracias por su atención.